Capítulo 112. Axel contra Ravenclaw. Este viejo travieso. Axel rápidamente le dijo al sistema que manejara la situación. Después de todo, el sistema siempre ha sido el indicado para lidiar con situaciones como esta incluso antes de que tuviera oclumancia. ¿Por qué se molestaría en lidiar con esta situación por su cuenta y dejar que este sistema inútil sea aún más vago? No estaba muy seguro de si sus propias habilidades de oclumancia podrían engañar al maldito Albus Dumbledore todavía. Después de todo, no tenía forma de saber qué tan hábil era realmente Dumbledore y no quiere arriesgarse a revelar sus propias habilidades de oclumancia a este hombre, ni a nadie. Entonces, al final, es mejor simplemente dejar que el sistema maneje la situación, mientras él se prepara para alternativas en caso de que el sistema se vuelva inútil en este momento crítico. Afortunadamente, el sistema parece ser un profesional a la hora de lidiar con situaciones como estas, ya que algunos recuerdos comenzaron a surgir en su mente, haciendo que pareciera que estaba pensando en ellos en ese momento. Sucio y desnutrido, frunciendo el ceño ante la gente que lo miraba con desdén y desprecio. Él mirando a la gente comiendo mientras él se moría de hambre en las calles. Él durmiendo en el suelo duro mientras soñaba con tener una cama blanda y un techo sólido sobre su cabeza. Y, por último, él mirando a las familias divirtiéndose. Axel miró a Dumbledore a los ojos. Hay algunas cosas que sí quiero. Pero si tengo que comparar, ya estoy viviendo la mayoría de mis sueños, dijo, luciendo genuino. Al menos no estaba mintiendo acerca de haber cumplido algunos de sus sueños. Es solo que no tenía planes de detenerse ahora. Dumbledore se retractó de su sonda de legerimancia mientras su mirada hacia Axel se volvía más suave. Señor Unt, para ser honesto, me preocupaba que tenga demasiado en común con alguien que conozco. Pasado inmensamente talentoso, encantador y trágico similar. Pero ahora me doy cuenta de que, aunque tengan similitudes, en realidad son muy diferentes. Axel frunció el ceño. ¿Por qué sería preocupante si fuéramos similares? Dumbledore se quitó las gafas mientras parecía pensar en el pasado. Por unos momentos, pareció que no iba a responder. Pero luego, él realmente respondió. Bueno, señor Unt, la persona con la que comparte muchas similitudes, desafortunadamente terminó en el camino equivocado. Y vivo todos los días con el arrepentimiento de no poder evitar que esto suceda. Dijo Dumbledore con un suspiro. ¿Sistema? ¿De quién carajo está hablando? Voldemort. También creció en un orfanato muggle y tenía un talento inmenso. Bueno, jódeme de lado, este viejo murciélago simplemente pensó que me convertiría en un señor oscuro, pensó Axel, dándose cuenta de que acababa de esquivar la bala. Afortunadamente, él no sabe cuánta razón tenía. Axel podría verse totalmente tildado de señor oscuro en el futuro, algo que tendría que hacer todo lo posible para evitar. Bueno, director, no creo que deba preocuparse de que me desvíe por el camino equivocado, dijo Axel con confianza. Porque ya me desvié por el camino equivocado hace mucho tiempo, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Añadió para sus adentros. Dumbledore asintió mientras se reía alegremente. Te retendré en eso, Axel. Tengo grandes expectativas para ti. No te retendré más, dijo, llamándolo por su nombre en lugar de su apellido. Y por alguna razón, hizo que Axel sintiera que lo trataban como a un niño pequeño. Al mirar a Dumbledore, la mirada de Axel se profundizó. Aunque por ahora estaba a salvo, sabía que las sospechas del anciano aún no habían terminado. Axel estaría en el radar de Dumbledore de ahora en adelante. Bueno, touché. Pero Dumbledore ahora también está en su radar. Axel no olvidará el hecho de que Dumbledore primero perdió el tiempo llamándolo aquí sin ningún motivo, y luego tuvo el descaro de ponerlo a prueba y trató descaradamente de leer su mente sin permiso. La noticia de que Axel fue llamado a la oficina de Dumbledore se difundió rápidamente por toda la escuela, y muchos pensaron que Axel había sido castigado por todas las travesuras que había estado haciendo. Ser llamado a la oficina de Dumbledore no fue un asunto menor. Entre los miles de estudiantes, el número de estudiantes que habían llamado su atención se podía contar con una mano. Todos pensaron que Axel había sido castigado por sus acciones recientes en el juego reciente, lo que había resultado en que los estudiantes siguieran sus instrucciones y hicieran locuras en toda la escuela. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el gran salón, Axel se encontró de algo mal humor. Pero no por lo que la gente pueda pensar, sino por algo más. Miró la mesa de Ravenclaw. Daphne estaba sentada allí como siempre. Pero sentado a su lado había un niño que constantemente intentaba hablar con ella. ¿Cómo estuvo la reunión con el director, Unt? ¿Es cierto que lloraste y casi te orinaste en los pantalones?
Preguntó Draco Malfoy. El chico se había mantenido fuera del camino de Axel hasta ahora, pero tal vez porque los antecedentes de Axel habían sido revelados ahora, o tal vez porque pensó que Axel ya no sería agresivo ahora que había sido disciplinado por el mismo Dumbledore, pero el chico una vez más tuvo el coraje de hablar frente a Axel estos días. Ni siquiera empieces, Malfoy. ¿Ya lo olvidaste la última vez? Preguntó Theodore molesto. Incluso él se había cansado de ver a Malfoy hacer el ridículo una y otra vez. Fue vergonzoso verlo. ¿Y qué? La última vez no sabía que era un maldito sangre sucia. Mi padre puede hacer que lo echen de la escuela en cualquier momento. Axel, que había estado mirando a Daphne hablando con sus amigos, ni siquiera miró a Draco. ¿Quién es ese chico? Le preguntó a Theodore, señalando al chico sentado al lado de Daphne. Theodore miró a Axel perplejo pero aún así respondió. Ese es Michael Corner, de segundo año, mestizo. Su familia está en el negocio del transporte marítimo, dijo, dando más de lo que Axel había pedido. ¿Pero por qué preguntas? Axel se encogió de hombros con indiferencia. Sin razón. Michael Corner, que estaba tratando de hablar con la heredera de Greendras, de repente se sintió presa de un miedo incontrolable, como si alguien lo estuviera estrangulando. Pero mirando a su alrededor, descubrió que aparentemente él era el único que lo sentía. Al volverse hacia Daphne, la encontró mirando a Axel mientras fruncía el ceño. Michael encontró una oportunidad. ¿Es un cabrón, no? Preguntó. La princesa de hielo, que lo había estado ignorando hasta ahora, finalmente lo miró por primera vez, con sus delicadas cejas arqueadas. ¿Qué dijiste? Ella realmente habló conmigo. Michael Corner casi muere por esa mirada, ya que lo encontró tartamudeando. Respirando profundamente, se calmó. Esta era su oportunidad. Y quiero decir, solo míralo, siempre tratando de ser el centro de atención. Él solo usa personas con fama y luego las descarta cuando termina con ellas. Ustedes dos eran como mejores amigos y él hizo que usted hiciera toda su tarea. Pero después de buscar a Martina, ni siquiera te habla. Michael se volvió cada vez más confiado mientras hablaba, pero por alguna razón, sintió que la temperatura a su alrededor bajaba, lo que le hizo temblar. Antes de que se diera cuenta, el rostro de Daphne se había vuelto frío mientras le lanzaba una mirada helada. Tonto, no hables de cosas que no sabes. Dijo Daphne molesta antes de volver a centrar su atención en su desayuno. Eso fue todo, mientras sus amigas cortésmente le pidieron a Corner que se sentara en otro lugar, lo que provocó que su rostro se sonrojara de vergüenza. Las cejas de Daphne se fruncieron. Ella misma no tuvo problemas para hablar mal de Axel. Pero, cuando escuchó a Corner hacer lo mismo, se sintió bastante irritada. ¿Qué demonios? Daphne no sabía lo que le había pasado. Corner no se había equivocado en lo que dijo. Pero, después de observar a Axel durante unos días, sintió que la situación podría ser más de lo que parece. O podría ser un poco mejor, o podría ser un cabrón aún mayor. Cualquiera que fuera el caso, no le gustaba que otras personas hicieran suposiciones. De regreso a la mesa de Slytherin, los hombros de Axel finalmente se aflojaron mientras volvía su atención a la situación a su alrededor. ¿Estabas diciendo algo? Preguntó, mirando a Malfoy. Theodore tosió y una risita escapó de los labios de Tracy ante la genuina indiferencia de Axel. Pero Malfoy no retrocedió. Mira alrededor de la mesa, Solo porque nos hayas ganado algunos partidos no significa que la gente aquí te haya aceptado. No importa lo que hagas, siempre serás un sangre sucia, dijo, lo suficientemente alto como para ser escuchado por toda la mesa. Había más de unas pocas personas que parecían estar de acuerdo con Draco, mientras que pocas personas lo miraban molestas o con desaprobación. Patricia, que también lo escuchó, no pudo dejarlo pasar mientras se acercaba. Detención, señor Malfoy. Y 10 puntos de Slytherin. La discriminación ya no está permitida en la casa Slytherin. Y la casa Slytherin de hecho acepta plenamente a Axel como uno de sus miembros principales. Y usted, como don nadie, haría bien en recordarlo, dijo. Estrictamente, aunque algunas personas no parecieron estar de acuerdo. Patricia miró a Axel con tono de disculpa. No te preocupes por la gente como él. Son un grupo de psicópatas desagradecidos. Axel se encogió de hombros. Había estado tratando de permanecer discreto ahora que estaba en el radar de Dumbledore, pero personas como Malfoy y Michael se lo estaban poniendo difícil. Descartando completamente de su mente lo que había sucedido, Axel continuó asistiendo a las clases. Sin embargo, algo pasó después de la clase de historia. Señor quiero hablar con usted, dijo la profesora Narcisa, haciéndolo detenerse.
Draco Malfoy parecía desconcertado porque su madre haría esperar a Axel, pero obedientemente salió con el resto de los estudiantes. Axel miró a la mujer rubia frente a él. Aparte de su cabello rubio, se parecía mucho a las otras dos hermanas negras. Aunque, si tuviera que decirlo, sus rasgos tenían una sensación más snob. Estaba extremadamente alerta en este momento, manteniendo la guardia alta. Esta mujer supuestamente era peor que las hermanas Black, e incluso Draco tenía mucho miedo de su madre. ¿Sí, profesor? En lugar de decir algo, primero la profesora Narcisa inesperadamente se inclinó levemente ante él, haciéndolo dar un paso sorprendido. Señor Unt, entiendo que tiene un respaldo poderoso y que mi hijo ha sido una gran molestia para usted aquí. Así que me gustaría disculparme por el comportamiento de mi hijo, dijo, enderezándose de nuevo. Acerca de Draco, debido a mi apretada agenda no he podido prestar la debida atención a su educación. Lo disciplinaría severamente después de esto para que no te vuelva a molestar. Axel miró a la mujer, sin impresionarse. Profesor, ¿por qué cree que tengo un respaldo poderoso? Preguntó. La profesora Narcisa arqueó las cejas, como si no esperara esa respuesta. Ella sacudió su cabeza. Eso no es posible. Muchas cosas serían inexplicables si no tuvieras una experiencia poderosa. Axel se encogió de hombros. Pero realmente soy un hijo de mugles, dijo, solo para ver su reacción. Como era de esperar, su nariz se arrugó ligeramente, como si estuviera disgustada, pero rápidamente lo ocultó. Axel suspiró. Esta disculpa lo molestó más que lo aplacó. Ella es igual a su hermana Bellatrix. Si ella no pensara que él tenía una formación poderosa, habría sido él quien recibiría la disciplina en lugar de su hijo. Narcisa ya había entendido que el chico la había estado poniendo a prueba y ella había fallado. Pensar que tiene la misma edad que Draco, se lamentó, una vez más, mientras una oscura ira destellaba en su mente hacia su hijo. Entonces me iré, profesor, dijo Axel, sin decirle nada a la hermana negra sobre su error de ahora. No es que le importe. Si puede quitarse a Draco de encima, bien. Si no, bueno, tendrá una lección mucho más dura y permanente que enseñarle a Malfoy. Algo parecido a tos damientos. Sorprendentemente, en los siguientes días, Draco Malfoy realmente dejó de molestar a Axel. Cada vez que Axel estaba cerca de él, el tipo retrocedía 10 pies por su cuenta mientras parecía completamente avergonzado. Axel no sabía exactamente qué le había hecho su madre, pero definitivamente estaba funcionando. Sin embargo, incluso con Draco y Malcolm fuera de escena, todavía había algunas personas que no podían aceptar su estado de sangre. Aparte de eso, había algo más que le molestaba. Axel Unt contra Ravenclaw. 3 de mayo. No te lo pierdas. Este tipo de promociones se difundieron por todas partes. Después de su segundo partido, su fama había dado un gran salto, aumentando mucho el número de personas que sentían curiosidad por verlo jugar. Incluso aquellos que se mostraron escépticos al respecto tuvieron que reconocer sus habilidades ahora y estaban ansiosos por ver más. Y con el próximo partido por venir, si esta gente está haciendo promociones como esta. ¿Cómo decirlo? Parecía como si se estuvieran aprovechando de él. Después de todo, ni siquiera recibió un centavo del último partido, a pesar de que los clips se vieron en todo el mundo. Además de eso, tampoco le gustaba la actitud de los Slytherins. Axel frunció el ceño. Esto no servirá. Algo se tiene que hacer. Capítulo 113. Axel Unt se disculparía. Pasaron los días y el partido contra Ravenclaw se acercaba. Y junto con eso, el entusiasmo por el partido también aumentó. Fue porque la fama de Axel se estaba disparando rápidamente debido a una variedad de razones. En primer lugar, sus habilidades. Eran incuestionables, ya que atrapar la snitch es igualmente difícil, ya sea en un partido de liga o en un partido del colegio. Nadie más se había acercado jamás al nivel de habilidades que él había demostrado. Antes de esto, ningún jugador tenía el poder de decidir el resultado del partido por sí solo. Especialmente después de que las reglas cambiaron para que la snitch valiera solo 50 puntos. Podría decirse que el Quidditch era el deporte más popular entre los magos e incluso aquellos que no siempre lo veían estaban inevitablemente al tanto de los acontecimientos del deporte. Entonces, cuando Axel apareció con habilidades tan altas, seguramente causaría olas masivas. Y luego está la forma en que utiliza esas habilidades. En el primer partido, había jugado con venganza contra Gryffindor, destruyéndolos por completo y rompiendo 22 récords mundiales.
Todo el partido tuvo tantos momentos increíbles que quienes lo vieron en vivo lo disfrutaron muchísimo como el mejor partido que jamás hayan visto, especialmente el momento en que Axel disparó la Bludger con sus propias manos. Y en el segundo partido provocó un revuelo aún mayor, cuando jugó por primera vez de una manera que hacía imposible que nadie más pudiera siquiera moverse, y mucho menos jugar, mostrando un dominio absoluto en el campo. Y luego hizo todo lo de dar la vuelta y salir a mitad del juego, algo que rápidamente se estaba volviendo icónico. Por último, estaban sus peculiaridades. Axel tiene un carácter único. Para decirlo en una palabra, sería salvaje. No ha concedido ninguna entrevista y cuando los periodistas intentaron ser contundentes les ha hecho arrepentirse sin falta. Lograría hazañas imposibles y se saldría con la suya. Algunos ejemplos serían: hacer una apuesta con Rose, la mejor jugadora anterior, ganar y convertirla en su esclava, vengarse de los Weasley, comprometerse con Martina Valentino y derrotar a Maximilian hasta convertirlo en pulpa, y finalmente mostrar el dedo y escapar. Con eso. Al realizar este tipo de hazañas, no es de extrañar que la gente sienta curiosidad por conocerlas todas después de conocer algunas. Entonces, todas estas cosas combinadas lo hacen tener uno de los ascensos más rápidos en la historia mágica. Llegó al punto que tenía su propio club de fans oculto llamado Cazadores Salvajes, cuyo número de miembros aumentaba a un ritmo alarmante todos los días. Pero aquí es donde empezaron los problemas. Si alguien tiene éxito, es propio de la naturaleza humana que otros intentarán derribarlo. Especialmente si alguien se levanta tan rápido y sin esfuerzo como Axel. No es gran cosa si fueras un pez pequeño. Pero a medida que superas un cierto nivel, cada una de tus acciones se examina bajo un estricto escrutinio. Todo lo que hagas será observado y juzgado. Y si dejas una abertura, los tiburones siempre están ahí para morder. Con Axel pasó lo mismo. Se levantó demasiado rápido y alborotó demasiadas plumas. Entonces, la gente empezó a intentar derribarlo. Todo comenzó con una gran empresa de medios que publicó un artículo agresivo sobre Axel, destacando muchas de sus acciones y características de manera negativa. Y antes de que pudiera eliminarse, ya se había vuelto tan viral que se había compartido muchas veces, lo que provocó que muchos más aparecieran interesados en tomar referencias de él. El artículo se titulaba Axel und ¿prohibición o no? Recientemente, un niño llamado Axel und ha estado disfrutando de un enorme aumento de popularidad en todo el mundo mágico. Hasta el punto de que ha superado a muchas celebridades importantes en todos los campos, llegando a convertirse en el mago más popular del año con tan solo la edad de 12 años. Y esto nos parece un poco preocupante. Si se habla de él en todo el mundo e influye en cientos de miles de vidas, tenemos que preguntarnos, ¿está realmente bien permitir que esto suceda? Aquí hay algunas cosas sobre und que nos preocupan y que seguramente tendrán una influencia negativa en la población mágica. Und creció en un orfanato muggle entre niños rebeldes y nunca recibió una educación adecuada sobre modales y etiqueta básicos. Quizás esa sea la razón por la cual su comportamiento es tan cuestionable. Se sabe que Und es muy vengativo, violento e imprudente. Los casos incluyen herir a Draco Malfoy varias veces, causarle un traumatismo craneoencefálico severo al golpeador del equipo de Gryffindor, destruir la cara de Mikhail Ophir y poner en peligro su propia vida y la de los demás jugadores al volar a velocidades inimaginables durante un juego, solo para nombrar unos pocos. De estas acciones se puede ver que Und es un individuo muy inestable que recurriría a la violencia sin importar quiénes sean sus oponentes. Quizás debido a su dura infancia en el orfanato muggle, Und también es extremadamente salvaje e ilegal. Hay casos pasados en los que fue grosero con sus profesores y periodistas, faltó descaradamente a clases, usó palabras groseras en compañía de sus compañeros y mostró gestos obscenos en una transmisión internacional. Aparte de esto, Und también es bastante frívolo y avaricioso, como lo explican sus estrechas relaciones con muchas herederas, que incluyen a Martina Valentino, Rose Potter, Akiko Matsushima, Patricia Afonso y Daphne Greengrass. Y esa persona ahora está siendo idolatrada por los magos de todo el mundo. Influenciados por el personaje de Und, muchas brujas y magos impresionables, en su mayoría adultos jóvenes, han comenzado a realizar acciones violentas, imprudentes e impertinentes, pensando que no habrá consecuencias. Esto ha llevado a la formación de un grupo llamado Cazadores Salvajes, que han comenzado a filmarse a sí mismos realizando estas acciones en nombre de ser un salvaje como Und. Una de las víctimas de tales intentos fue el renombrado Adventure y actual profesor de Dada en Hogwarts, Gilderoy Lockhart, cuando unos cuantos alumnos abandonaron su clase tras faltarle descaradamente el respeto.
Cabe señalar que Unt también había herido gravemente a Lockhart después de un partido, por lo que quedó impune. Lockhart ha publicado una respuesta a esto en su Autonoter, diciendo: cuando eres amable con el mundo, olvidan quién eres. Pero no tomaré el camino fácil y me volveré grosero y salvaje, menciona Lockhart en su out. Que obtuvo mucha atracción, haciendo claramente referencia a Axel Unt y su comportamiento. Esto es lo que el todoterreno Gottfried Duncan, el actual jugador número 1 del mundo en el ranking internacional de jugadores, dijo al respecto. Axel Unt le ha faltado el respeto al Quidditch al hacer lo que hizo. No respeta el deporte. Y eso es algo que no puedo aceptar ni apoyar. Lockhart y Duncan no son las únicas celebridades que comentan sobre la fama de la estrella en ascenso. Muchos otros personajes de alto perfil también han expresado su preocupación por el ascenso de los genios más jóvenes. Así, volvemos a nuestra pregunta anterior. ¿Está realmente bien dejar que esto suceda? Claramente no lo es. Un individuo así es sin duda perjudicial para la sociedad mágica. Afortunadamente, todavía no se han causado daños graves, pero es evidente que es necesario detener a Unt antes de que tenga un impacto importante en nuestra sociedad y cause un daño irreparable. Este artículo estuvo en la lista de tendencias por un tiempo, e incluso después de que lo eliminaron rápidamente, el daño ya estaba hecho. Muchas personas de alto perfil, la mayoría de las cuales estaban celosas de su rápido éxito, aprovecharon la oportunidad para dispararle a Axel. Aunque el ejército salvaje y mucha gente hicieron lo mejor que pudieron para defender a Axel, por desgracia, muchos se dejaron influenciar inevitablemente por las opiniones de tantos peces gordos y tantos comentarios negativos. Peticiones y exigencias para que Axel se disculpara por su gesto grosero en el último partido y mejorara su conducta comenzaron a circular por todo el mundo, apoyadas por muchas personas. Incluso en los deportes muggles como la NBA y el fútbol, hacer lo que hizo Axel definitivamente tendría repercusiones, por lo que no fue realmente una sorpresa que esto estuviera sucediendo. Algunas personas simplemente estaban demasiado atrapadas en el barro y eran rigurosas con las viejas tradiciones. Ahora la gente solo tenía una pregunta. ¿Axel se disculparía o no? Bellatrix terminó de leer todas las noticias actuales sobre Axel y frunció el ceño. El coño apestoso de Morgana. Maldijo, tirando el espejo Magi. Me voy un ratito y pasa todo esto. ¿Qué pasó? Preguntó Jacob Gorski, el anterior profesor de historia de Axel, que en secreto era atlántico. Todavía estaba encadenado, a pesar de que su celda de la prisión había sido renovada para convertirse en un espacio habitable bastante espacioso y lujoso con todas las comodidades. Si hubiera algo de qué quejarse, sería el bloqueo de todo lo que sucede actualmente en el mundo exterior. Bellatrix negó con la cabeza. No es asunto tuyo. ¿Cómo va tu plan? La organización suele estar aislada del mundo exterior y solo comprueba lo que sucede de vez en cuando. Y con la ayuda de Gorski, Bellatrix planeaba atraerlos para comenzar su búsqueda de su destrucción. Gorski asintió. Va bien. Pronto podremos atraerlos. Bellatrix asintió, sintiéndose un poco agotada. Bien. Para ser honesto, había pasado más de una década desde su último encuentro con Tristán y ahora había perdido la mayor parte de su enojo hacia esta organización. Pero la vida las deudas son lo que son y deben pagarse en su totalidad. Sobre todo ahora, pensó, apretando el puño. Si no fuera por ella misma, tendría que acabar con la organización para vengar al chico que había perdido una brillante infancia a causa de ello. Desde que conoció a Axel, sus viejas resoluciones habían vuelto a despertar, pero esta vez no por ella misma, sino por lograr justicia para Axel Unt, el último vestigio de Tristán que quedaba en el mundo. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Ella preguntó una vez más. Gorski suspiró. Aunque no lo parezca, mi posición en la organización no era ordinaria. Una vez que revele mi paradero, estarán sobre nosotros como lobos hambrientos. Aunque ¿qué? Gorski parecía estar sumido en sus pensamientos. Solo mis pensamientos intrusivos, pero hay otra manera de atraerlos, otra persona a la que a la organización le encantaría tener en sus manos. Es un objetivo mucho más fácil, por lo que la organización no enviará tanto fuego como lo harán por mí. Y de esa manera, no me pondré en peligro. Pero, él solo sacudió la cabeza, parpadeando, como si saliera de sus pensamientos. No importa. No vamos a hacer eso. Bellatrix odia cuando alguien hace este tipo de mierda. ¿Quién es? ¿Por qué no? ¿Y por qué, en nombre de Merlín, solo lo mencionas ahora? Preguntó, sacando su varita. Pero Gorski se limitó a sacudir su cabeza con firmeza. No.
Esa no es una opción. No empieces a torturarme de nuevo, por el bien de Poseidón, dijo exasperado. La varita de Bellatrix brillaba peligrosamente mientras apuntaba a la cabeza de Gorsky. Gorsky, si hay algún truco que estás jugando. Gorsky no se dejó intimidar en absoluto. Relájese, ministro. Usted y yo tenemos los mismos objetivos. Y si está dispuesto a utilizar todos los recursos de su país para ayudarme, no soy tan tonto como para apuñalarlo por la espalda, dijo con calma. Y además, ya me estoy poniendo en peligro. Si la opción fuera realmente viable, ¿no crees que lo habría mencionado antes? Simplemente olvídalo. Podrías tener éxito, pero no valdrá la pena. Razonó, haciendo que Bellatrix alejara lentamente su varita. Gorsky sospechó. En verdad, usar a Axel como cebo sería mucho más fácil, pero él no quiere llegar allí. Él le había enseñado personalmente y Gorsky sabía que era un buen muchacho. Me pregunto cómo estará ahora. Él se preguntó. Mientras estaba en cautiverio, había sido aislado del mundo exterior, por lo que no tenía forma de saber cómo estaba Axel. Solo esperaba que el chico hubiera seguido su consejo y hubiera mantenido un perfil bajo. Después de todo, una vez que comiencen su plan, la organización al menos haría una investigación general sobre Gran Bretaña. Aunque no le dio mucha importancia. Ese chico, su existencia ya es difícil de notar tal como es. ¿Qué especialidad podría haber hecho en tan solo unos meses? Capítulo 114. Salvaje una vez más. Incluso con el tema de Axel Lund volviéndose cada vez más controvertido, personas como Ludo Bagman, los patrocinadores, los inversores y las emisoras estaban todos extasiados. Porque las polémicas y la publicidad negativa sobre Axel solo iban a aumentar la audiencia en el próximo partido. Incluso ahora, debido a toda la conmoción, gente nueva descubriría a Axel todos los días, interesándose en el asunto sin importar de qué lado se unieran. Querían encontrar la respuesta de Axel. ¿Se disculparía o no? Por otro lado, la situación con el equipo de Ravenclaw era completamente diferente. En el campo de Quidditch. Vamos. Intentemos la táctica 53 otra vez. Todavía necesitamos trabajar en ello, gritó el capitán, mientras hacía sonar el silbato. Gotas de sudor goteaban de su barbilla de vez en cuando, pero sus ojos estaban llenos de espíritu. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de todos los demás miembros del equipo. Pero capitán. Ya hemos practicado eso unas 132 veces. ¿Sí? Necesitamos un descanso. Los otros miembros parecían completamente destrozados, como si pudieran caerse de la escoba en cualquier momento. ¿Y por qué no lo harían? Habían estado entrenando muy duro desde el primer partido de Axel contra Gryffindor, ideando tácticas y contramedidas contra él. Y su entrenamiento solo se había intensificado después de su partido contra Hufflepuff. El capitán miró a sus letárgicos compañeros de equipo. Se oyen ustedes mismos. Nos enfrentamos a Unt en el próximo partido. Y todo el mundo mágico estará mirando. ¿Realmente quieren ser humillados como Hufflepuffs y Gryffindors? El ladro. No, no podemos permitir eso. Los jugadores, de mala gana, empezaron a entrenar de nuevo. Eran los Ravenclaw. No podría permitirse el lujo de perder tanto como los demás. Especialmente después de que tuvieron tanto tiempo para prepararse. Suspiró, ese Axel Lund. Descargaré toda mi frustración con él en el próximo partido. Sí, no puedo esperar a que llegue el partido. Para su partido contra Axel, habían trabajado muy duro. Primero habían estudiado minuciosamente los movimientos de Unt para determinar sus límites. Incluso hacer eso no fue nada fácil. Es como si pudiera ajustar su nivel de habilidad a voluntad. En algunos momentos, pueden estimarlo, pero hay algunos casos en los que los ha superado por mucho, como en ese momento cuando esquivó al bateador de Gryffindor mientras estaba lanzando el boom. No tuvieron más remedio que asumir que se trataba de casualidades. Después de todo, si realmente pudiera hacer cosas así, las habría repetido más a menudo y no tendría sentido. Después de determinar su nivel de habilidad, comenzaron a imaginar varios escenarios y desarrollar tácticas y contramedidas para detener a Unt. Después de eso, empezaron a practicar esas tácticas, la parte más difícil. Unt era bueno. Demasiado bueno. No se podía negar el hecho. Para defenderse de alguien como él, las tácticas y estrategias por sí solas no eran suficientes. Tuvieron que aumentar sus niveles de habilidad y ejecutar todo lo que planearon con perfecta coordinación y sincronización, algo que requería una enorme cantidad de práctica. Es seguro decir que los últimos meses han sido bastante difíciles para los jugadores de Ravenclaw. Nunca en sus vidas habían estudiado tan a fondo a ningún jugador para formar parte del equipo.
Por lo tanto, es bastante comprensible que estén ansiosos por enfrentarse a Unt en el campo. Después de todo lo que han pasado por culpa del chico, es bastante difícil esperar a que llegue el partido. No importa si ganan o pierden, realmente necesitan enfrentarse al cabrón en el campo y probar todas estas tácticas. Porque no importa cuántas pruebas y simulaciones realicen, la única manera de saber realmente dónde se encuentran es a través del partido real. Y durante todo este tiempo, Axel Unt, el motivo de todos los problemas y polémicas, ni siquiera pensó en todo lo que sucedía en el mundo exterior, ya que sus días transcurrían según su rutina habitual. Mira esto. Hay otro. Este trata sobre tus cicatrices, dijo Theodore, mostrándole otro artículo. De una fuente privilegiada hemos descubierto que, además de las populares cicatrices en la cara, que la mayoría de la gente piensa que son artificiales, Unt también tiene numerosas cicatrices de todo tipo en todo el torso. Si es cierto, entonces esto es una cuestión de gran preocupación, ya que plantea la pregunta de cómo alguien de su edad puede tener tantas cicatrices, y lo más importante, qué tan buena es su condición mental, después de pasar por todo esto. La fuente privilegiada se negó a compartir su memoria como prueba de esta información con nosotros por temor a revelar su identidad a Unt. Tracy se burló. A estas alturas acaban de empezar a publicar tonterías. Puedes demostrar fácilmente que esto está mal quitándote la camiseta para celebrar la próxima victoria. Axel simplemente se encogió de hombros y volvió a su trabajo. No se molestó en decirles que, al menos por una vez, el artículo había acertado. Ante su tibia reacción, Theodore le dirigió una mirada algo perpleja. Amigo, ¿en serio no te importa todo esto? ¿No te sientes enojado en absoluto? Preguntó. Tracy asintió rápidamente. Sí, me preguntaba lo mismo. Sería un desastre si todo esto me estuviera pasando a mí. En estos días, Theodore y Tracy le contaban de vez en cuando sobre los acontecimientos del mundo exterior, expresando su indignación por su difícil situación. Pero Axel encontró toda la situación divertida y ridícula. ¿Qué carajo? En primer lugar juego gratis, aunque no quiero. Y luego también tengo que seguir su voluntad. ¿Qué malentendido tuvieron estas personas al pensar que tenían algún control o poder sobre sus acciones? En su perspectiva, lo único que existía era que la organización y su nombre fueran lo suficientemente famosos como para llegar a ellos, preferiblemente tan subestimados como fuera posible. El Quidditch y toda esa gente que le ladraba en línea eran meras herramientas para lograr sus objetivos. Solo necesita que esta gente lo haga famoso, y luego, por lo que a él le importa, podrán irse a la mierda. Mientras no lo tilden de señor oscuro, está bien. Y tal como él puede verlo, todavía tiene un poco de margen de maniobra antes de llegar a eso. Entonces, ¿por qué importaría si no les agrada? ¿Cambiaría algo? De nada. Si realmente les gusta, que así sea. Ya había decidido qué hacer en el próximo partido. Y tal y como iban las cosas. Creo que estarán satisfechos, pensó, con una sonrisa en sus labios. Recordando el hecho de que aún no había informado a Patricia de su decisión, sacó su espejo mágico. Patricia estaba un poco ocupada en ese momento. @teamaxel, @teamaxel300. Respondiendo a @supawisar69. Señor Supawisar69, veo que su argumento es completamente infundado y se basa puramente en los celos. Tienes una foto de perfil que es más ofensiva que el gesto de Axel. No seas hipócrita y deja de intentar derribar a la gente solo porque son mejores que tú. Patricia flexionó los dedos después de haber defendido con éxito a Axel contra otro enemigo estúpido. Recientemente había adquirido el nuevo pasatiempo de navegar por internet con su cuenta alternativa y buscar peleas con aquellos que comentaban negativamente sobre Axel. Incluso sin ninguna foto de perfil ni revelando su identidad, ya había conseguido muchos seguidores en esta cuenta, liderando un equipo de fans de Axel de los Cazadores Salvaje. No hace falta decir que ella también era un miembro central de los Cazadores Salvaje. Pero, por supuesto, no podía hacer este tipo de cosas con su identificación principal, ya que es un trabajo arriesgado y, como alguien nuevo en esta profesión de guerrera del teclado, a veces los veteranos la aniquilaban sin piedad. Patricia suspiró mientras se frotaba los ojos. Ya ni siquiera sabía exactamente por qué estaba haciendo esto. Comenzó con un sentido de responsabilidad. Como alguien que arrastró a Axel a todo este centro de atención y como alguien a quien él llama capitán, se sintió en parte responsable de sus reveses, pero también de sus éxitos. Pero, hay más. Patricia tiene que admitir que le encanta ver jugar a Axel. Hace que su sangre bombee y su corazón se acelere. Sobre todo, la hace sentir orgullosa.
Si ella no hubiera visto su talento y le hubiera rogado tenazmente que se uniera al equipo, solo Merlin sabe si ese tipo se habría molestado alguna vez en jugar. Cada vez que él hace algo completamente loco e inesperado en el campo, eso, le hace cosas a ella. La escena de Axel alejándose casualmente mientras dejaba el símbolo del dedo medio pasó por su mente. Un rubor se apoderó de su rostro al recordar en ese momento cómo había comenzado secretamente a frotarse contra su escoba. Anillo. Ring ring. De repente, su espejo magi sonó, sacándola de sus pensamientos. Al mirarlo, casi saltó de su asiento. Era nada menos que de Axel. Patricia rápidamente lo recogió. ¿Axel? Esta es la primera vez que recibo una llamada de mi jugador estrella. Dime, ¿cuál es la ocasión? Ella preguntó emocionada. Sin embargo, cuando escuchó lo que dijo, la sonrisa desapareció de su rostro cuando sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Bienvenido, mundo mago. Esta es la liga de Quidditch de la casa de Hogwarts, presentada por Big Owl, arándanos, bebidas de unicornio y Phoenix Magical Farmacéuticos. Cheers. Hubo una fuerte respuesta a la presentación, lo que hizo que Batman sonriera de oreja a oreja. Al observar también todos los índices de audiencia, ya podía ver el dinero llegando. Justo como lo planeé, pensó con vanidad. No, es aún más. Ya había anticipado que la obra de hoy tendría un gran público. Lo que significa que su parte sería aún mayor. Por eso, ya había apostado todo el dinero que iba a obtener después del partido de hoy a crédito. Ja 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 ja. Soy rica. Soy rico otra vez. Batman ya podía ver las ganancias. Aunque había obtenido buenas ganancias a través de diversos medios, había perdido la mayor parte en el juego. Pero ahora era la oportunidad de cambiar todo de una sola vez. Brujas y magos. Soy Ludovic Bagman, el jefe del Departamento Británico de Juegos Mágicos y Deportes, y el comentarista del partido de hoy. Bagman disfrutó de los aplausos de la multitud. Todo iba muy bien hoy. Es bueno que también se haya deshecho de ese chico, Jordón. La escala de estos partidos es demasiado grande para que jueguen niños sin experiencia. Para comentar, él solo era más que suficiente. Ahora, pongámonos manos a la obra. Todos. Como no soy un hechicero supremo, no puedo proclamar por qué todos ustedes están viendo este partido. Pero definitivamente puedo predecir por qué más del 99% de ustedes están aquí. Batman una vez más sacó a relucir su carta principal desde el principio, cuando apareció un clip de Axel volando en las pantallas gigantes. Cheers. Esta vez, un grito de acuerdo aún más fuerte provino de la multitud, confirmando sus palabras. Sí, Axel Hunt. Sin duda, la persona más famosa, y también la más controvertida del año. Si alguien todavía no ha oído hablar de este tipo, entonces debe estar viviendo en el fondo del océano. Pero, antes de comenzar, partido, hagamos un resumen de la situación. Dijo, sin aprender nada de su error anterior. La pantalla mostró los momentos más destacados del último partido. En el último partido, cuando mostramos la verdad sobre los antecedentes de Hunt para satisfacer la curiosidad de nuestra audiencia, pero Axel hizo algo completamente inesperado en respuesta. Primero usó una táctica suicida para hacer que el juego fuera masivamente a su favor, y cuando la audiencia estaba en su punto más alto, hizo una gran marca en el medio del campo y abandonó el juego solo después de 25 minutos. Haciendo que el resto del juego carezca por completo de sentido. Dijo, mientras la pantalla mostraba brevemente la imagen ligeramente borrosa de la marca salvaje. Pero parece que Hunt fue demasiado lejos esta vez, ya que aunque su truco publicitario explotó en popularidad en internet hasta el punto de ser llamado la marca salvaje, también le provocó una reacción masiva debido a la vulgaridad de los gestos. Varias celebridades y personas de alto perfil han expresado su desacuerdo sobre sus acciones, y muchos están presionando para que se disculpe por sus acciones y controle su comportamiento salvaje. Entonces, hoy estamos aquí para ver qué hará Hunt, y también para ver hasta dónde llegará contra el equipo de su oponente, esta vez el equipo Ravenclaw, ya que es la casa a la que pertenece su prometida. Batman terminó, sintiéndose satisfecho. Había tratado de permanecer lo más neutral posible. Después de todo, él era un profesional. La última vez, había cabreado a Axel y perdió mucho dinero cuando de repente el partido dejó de tener sentido verlo después de 25 minutos porque había provocado a Axel. Pero esta vez, todavía no dudó en utilizarlo. No es que no supiera que habría consecuencias. Es porque sabía que habrá consecuencias. Este aumento masivo en la popularidad de este partido se debe a lo que hizo Hunt en el último partido.
Si hubiera jugado como siempre, la diferencia no habría sido tan grande. Entonces, Batman quería que Unt se enojara de nuevo y hiciera otra rabieta. Con el nivel de habilidades que tiene el niño, Batman puede asumir con seguridad que todavía hay bastantes cosas que puede mostrar. Y esto también aseguraría que el niño no sea fácil con el equipo de Ravenclaw. Entonces, brujas y magos, en todo el mundo. ¿Están ustedes listos? Entonces, sin más preámbulos, llamemos a los equipos. Batman se sentía completamente extasiado. Todo iba genial. Uno a uno, los jugadores comenzaron a ingresar desde lados opuestos del estadio. Y como siempre, el ruido de la multitud alcanzó su punto máximo cuando el último jugador del equipo de Slytherin entró al estadio. Pero los vítores pronto fueron reemplazados por voces de confusión y exclamación mientras todos miraban sorprendidos el estadio. Espera un momento, ahí, parece haber un ligero extravío, dijo Batman, de repente sintiendo una sensación de hundimiento al mirar la situación. Apagó el micrófono y cogió el auricular con línea directa al personal. ¿Dónde diablos está Unt? ¿Por qué no lo veo? Sí, Axel Unt no estaba por ningún lado en el campo. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.